Hola chicos, espero que estén bien. Dentro de un rato ya va a proyectar mi pantalla. Ahí ya pueden entrar en donde dice Johnny nos está mostrando, creo que dice. Hola, profe, yo ya veo tu pantalla. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Yo envié en el grupo de WhatsApp 52 imágenes. Esas imágenes corresponden a todo lo que tiene que ver con orgánica del libro de la doctora Alfonso, ¿sí? Luego, nosotros tenemos resúmenes que están en la plataforma que vienen a hacer estas clases. Ahí voy a proyectar. Así que son una y esta es la segunda y hoy terminamos con la tercera, ¿sí? Entonces, también tenemos unos videos anexos que son más cortitos. Vieron que nuestra clase, por ejemplo, dura 2 horas. Y vamos a suponer que ustedes no entendieron muy bien cetonas. Entonces pueden entrar dentro del video de apoyo solamente la función cetona que dura 10 minutos, por ejemplo. Entonces con eso pueden reforzar. Luego ustedes van al grupo de WhatsApp y ven dónde dice cetona en la foto que yo envié y realizar esos ejercicios. ¿Sí? Esa sería la forma correcta de aprender. Paso número uno, verificar la clase del docente, realizar un resumen. Paso número dos, intentar realizar ejercicios del docente. Paso número tres, volver al video de apoyo de otro docente en el cual yo alcé en plataforma. Si por ahí no les gusta ese video, existen muchísimos videos disponibles, pero yo seleccioné el video que tiene la menor cantidad de errores, ¿verdad? La que está un poquito más acorde a nuestros objetivos de clase, ¿sí? Porque de repente existen una variedad de videos, existen muy buenos docentes, ¿verdad? En internet, pero de repente no concuerda con el objetivo de la clase. Por ejemplo, si el objetivo de nuestra clase orgánica es solamente de identificar y nombrar y formular claramente, ¿verdad? Como identificar significa cuál es OH, alcohol, cuál es cetona, cuál es aldehído, cuál es ácido carboxílico, etcétera. Eso es de identificación. Luego, posterior a eso, es nombrar. ¿Cómo se llama el compuesto que lleva el alcohol? Se llama etanol o propanol o 2-propanol o propanodiol porque tiene dos, ¿sí? Luego, el último objetivo sería, ¿verdad? Formular, que en el examen les aparezca el 2-propanol, su fórmula es, y uno tiene que poner propanol, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Y dónde debe ir el OH? Sí, eso sería, o sea, son tres objetivos nada más. Nosotros no entramos en ningún tipo de reacción química inorgánica. Por otro lado, en inorgánica sí. En inorgánica, el alumno tiene que conocer las reacciones de composición, de descomposición, de metátesis, de doble desplazamiento, desplazamiento, etcétera. Y uno último que yo envié en el grupo el día de hoy, que era de combustión, ¿sí? Por ahí se encontraron, entonces tienen ya un resumen de eso. Entonces, lo mismo. Uno va a la clase del docente, hace un resumen, intenta entender, verifica, ve los ejercicios y posterior a ello va a la clase de apoyo, ¿sí? Esos serían los pasos. Bueno, el día de hoy terminamos entonces todo lo que tenga que ver con la parte inorgánica y orgánica, ¿sí? Vamos a tratar de terminar hasta donde podamos. Y luego yo voy a alzar esta semana, ¿verdad? Exámenes, ¿sí? Pruebas, voy a tratar de alzar en plataforma, ¿sí? Y también voy a enviar acá en nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces voy a estar enviando algunos examencitos con respuesta. El día de hoy a la mañana, yo envié unas fotos de ejercicios resueltos. Dichos ejercicios son del libro del profesor Santander, ¿sí? Que también está utilizando Severa. Cualquier libro sirve, siempre y cuando se pueda
pueda contribuir, ¿verdad? Y pueda ayudar a ustedes a entender. Así que cualquier tipo de libro que ustedes tengan les pueda ayudar, ¿sí? También otra cosita es que siempre hay que verificar los objetivos de la clase, ¿sí? Hay que verificar un poquitito el tema de... Hola, hola, disculpen, salió. Estaba comentando, ¿verdad? Acerca de la metodología, ¿sí? Para que ustedes puedan guiarse un poquitito y para que ustedes puedan estudiar mejor. Yo envié el día de hoy unos ejercicios también ya resueltos de estequiometría, en donde el doctor o el profesor Santander ya realizó la respuesta. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ver la pregunta, intentar hacer solos y luego verificar cómo el profesor realizó el ejercicio, ¿sí? Eso está en el libro de él, ¿sí? Entonces, siempre esa es la metodología. Si el ejercicio ya tiene respuesta, primerito tengo que hacer yo solo. Y segundo, tengo que mirar cómo hizo el docente para ver si concuerda el resultado. Si el resultado concuerda, está bien, estoy bien, ¿sí? Porque puede ser que el método que Laura haga o que realice es un poquito más corto, un poco más fácil, por ejemplo, puede ser, ¿sí? Lo importante es que el resultado sea el resultado esperado, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver de repente que el doctor Santander utilizó, no sé, seis pasos y ustedes usan tres pasos. Bueno, si da el mismo resultado, está bien, ¿sí? Lo mismo para nuestros ejercicios. Entonces, lo mismo. Por eso es que yo envío o yo alzo en plataforma materiales de apoyo y de repente el material de apoyo explica de otra forma. Pero yo me doy cuenta, ¿verdad? Como docente que da la misma respuesta. Entonces yo le doy la opción al alumno si quiere realizar de una forma o realizar de otra forma. Lo importante es que esté bien siempre, ¿verdad? Entonces eso es para que quede un poquito claro nomás, ¿sí? Entonces tenemos varios, tienen muchísimos ejercicios para realizar ustedes. Lo que vamos a nosotros agregar en nuestra plataforma a partir de este febrero sería exámenes o pruebas generales. Entonces el alumno que ya está estudiando todos los contenidos y que dice estoy seguro, puede intentar esas pruebas y puede ver cuánto es el porcentaje que realiza. Pruebitas cortas nomás, por ejemplo, de 20 puntos globales, de 10 puntos, voy a ver si puedo alzar, por ejemplo, de 10 puntos de normalidad, 10 puntos molaridad, así voy a ver si es que puedo alzar, ¿sí? Entonces, todo este febrero para que ustedes puedan entrar en la plataforma y puedan mirar. Y nos faltaría una clase más, ¿sí? Una clase más. Bueno, entonces empezando la clase, vamos a ver un poquitito. Nosotros ya dimos esto ácido carboxílico. ¿Se acuerdan en la clase pasada? Dimos todo lo que tenga que ver con ácido carboxílico, que es lo que tienen ustedes allí a mano, que vienen a ser estos. Sí, esto hay que saber que este primero, por ejemplo, es el ácido fórmico. Este segundo es el ácido etanoico, ¿sí? Acá ya están los nombres: metanoico, etanoico, propanoico, ¿sí? Y si yo conozco los alcanos, las terminaciones se dan de acuerdo al grupo funcional. Este tendría que haber sido un metano. Pero si tienen un OH es metanol. Si tiene un COOH se llama metanoico, o sea, ácido metanoico. Si lo único que cambia es el grupo funcional que se le pega a el último hidrógeno que se le saca, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender. Si yo sé metano, que es CH4, a un metano CH4 yo le saco un hidrógeno, queda CH3. Eso se llama metil, ¿sí? Es un metil. Entonces empieza con MET, met, ¿sí? Y si le pongo un OH es metanol, ¿sí? Si le pongo un OOH se llama
ácido metanoico y así sucesivamente, ¿sí? Entonces yo por eso tengo que primero estudiar los alcanos, como para que tengan una variedad, ¿verdad? Para que no se queden con un solo concepto o con un solo ejemplo que de repente puede ser un poco feo o no les gusta o no les llena o no entienden. Para eso es que yo hice video de diferentes docentes en plataforma y también envié fotos en el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan un mejor panorama para su resumen, ¿sí? Pero si ustedes dicen, no, yo estoy conforme con la clase del profesor, entonces con este ya es suficiente. O si ustedes dicen, yo estoy conforme con la foto que el profesor envió, con la foto ya es suficiente. Sí, va a depender de cada uno. Bueno, acá tenemos ésteres de sales de ácidos carboxílicos que ya vimos y teníamos esta tabla. Así que yo le dije, esta tabla tienen que estudiar ustedes y posterior a este vamos a ver. ¿Sí? Acá se verifica en esta tabla, ¿sí? Que tenían que haber estudiado y de a poquito pueden ir estudiando también porque hay todavía tiempo. Se verifica, por ejemplo, la función del ácido, la función del éster, la función de las amidas, la función del aldehído, cetonas, nitrilos, alcoholes, ésteres, derivados halogenados, nitroderivados, alquenos, alquinos, alcanos, ¿sí? El día de hoy vamos a dar nosotros amidas, todo lo que tenga que ver con nitrógeno vamos a dar el día de hoy, ¿sí? Entonces yo tengo que saber esta, que esta primera es la que gana. Esto significa que si, por ejemplo, un compuesto orgánico tiene un ácido y también tiene un alcohol, vamos a suponer que tiene los dos en la misma cadena, el compuesto va a llamarse ácido tal cosa. Y este alcohol que está acá no va a ser alcohol, sino va a ser un sustituyente. Eso significa en castellano, ¿se acuerdan? Sustituyente del metano es metil. Y bueno, lo mismo del alcohol, ¿cómo va a ser su sustituyente? Acá ya dice prefijo hidroxi, ¿sí? Entonces, este sufijo se refiere en realidad a cómo se va a llamar si es cadena principal. Y este prefijo es cómo se va a llamar si es que llega a ser un sustituyente, o sea, un radical. ¿Sí? Si ustedes no están comprendiendo mis expresiones, yo les invito a ver entonces las clases pasadas, en donde se verifica qué es un sustituyente, qué es un radical. Y este terminó ahí. Ahora vamos a continuar, vamos a cerrar este un poquitito y vamos a continuar donde estoy acá. Ahora vamos a ver el día de hoy todo lo que tiene que ver con compuestos nitrogenados y azufrados. A ver un ratito. Ahí está. Sí, compuestos nitrogenados entonces. Son compuestos constituidos por carbono, hidrógeno, sí o sí, siempre carbono, hidrógeno y nitrógeno. Por eso se llama nitrogenado. Algunos también pueden tener oxígeno, ¿sí? Pero para que yo diga que es nitrogenado, tiene que tener sí o sí nitrógeno, obviamente. Estudiaremos entonces aminas, amidas, nitrilos, ¿sí? Y nitroderivados es lo que vamos a estudiar el día de hoy otra vez. Vuelvo a repetir. Para entender orgánica, lo primero que tengo que saber es alcano. Después de alcanos, tengo que saber los radicales o sustituyentes. Pueden anotar en su cuaderno. Saber alcano, saber radical, saber sustituyente, saber alcohol. ¿Por qué? Porque esos son los más fáciles de entender. Luego yo voy a ir sacándole, vieron que alcohol termina en OH, y voy a ir sacándole OH y le voy a ir cambiando ese OH por otro con otra función orgánica. Y luego con eso voy a ir jugando. Voy a decir, le voy a cambiar por un éster y voy a ver qué es lo que es éster, tal función, ¿sí? ¿Qué es lo que es amida? Tal cosa es amida. Ah, así queda, ¿sí? Por eso dentro de los ejemplos que yo también les envié o que les agregué acá en la clase, se verifica también muy bien, por ejemplo, toditos o muchísimos compuestos con propano. Propano, propanol, ácido propanoico, propanona, propanal. ¿Sí? Todo con propano. ¿Para qué? Para que el alumno vea qué es lo que se le hace al propano, qué se le saca, qué se le pone, por ejemplo, o etano o butano, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer para darse cuenta cómo se tiene que escribir. Y luego, posterior a eso, obviamente, saber nombrar, ¿sí? Entonces tenemos acá, como ven, las aminas.
Las aminas son, ¿sí? Derivados, ¿sí? Del amoníaco. ¿Se acuerdan que dentro de los hidruros no metálicos teníamos al amoníaco? El amoníaco era un compuesto especial dentro del listado de nuestra clase número 1 ya. Dentro de ese listado nosotros teníamos perdón, amoníaco, teníamos fosfamina, fosfina, estibamina, borina, metano. ¿Se acuerdan? Era un cuadradito, un cuadrado era, ¿sí? Entonces, o una tabla, perdón. Entonces, allí teníamos nosotros el amoníaco, ¿sí? Derivan del amoníaco al sustituir 1, 2 o 3 átomos de hidrógeno por radicales orgánicos. ¿Sí? Vieron que el amoníaco es NH3. Este amoníaco tiene en realidad 3 hidrógenos. Si yo le saco un hidrógeno, va a quedar NH2. Y en vez de ese un hidrógeno que existe, yo le voy a poner una R. ¿Qué significa la R? La R significa para nosotros un hidrocarburo, ¿verdad? O un compuesto que tiene carbono e hidrógeno, ¿sí? O sea, acá yo puedo tener, por ejemplo, un carbono y decir que es un metil, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se nombra con la amina, ¿sí? Dentro de un rato. Acá si le saco, vieron que tiene 3. El amoníaco tiene 3. Si le saco 2, me queda un solo hidrógeno. Y al costado izquierdo voy a tener una R, que va a ser mi compuesto, ¿verdad? Y en el otro voy a tener otra R'. Por eso le pone una prima, para que la persona sepa que no es la misma R, ¿sí? En este caso estamos hablando de una amina secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque esta N, o sea, este nitrógeno, se une al carbono y a 2 carbonos. En cambio, en la amina primaria, el nitrógeno se une a un solo carbono. Esta R simboliza varios carbonos, pero la unión que existe es entre un solo carbono. Vamos a ver dentro de un ratito. En esta terciaria es un nitrógeno que se une a 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Para nombrar las aminas, ¿sí? Hay que atender bien los nombres. Aminas, así como éter y éster, ¿sí? Cuando la función amina es la principal, se nombran todos los radicales unidos al nitrógeno por orden alfabético y se termina con la palabra amina, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá, que es el más simple. Acá tengo un metil y acá tengo una amina primaria. Entonces se llama metilamina. Sencillito. Acá tengo un carbono, ¿sí? Y al lado tengo otro carbono, ¿sí? Les cuento que yo estoy viendo lo que ustedes están viendo. Así que por ahí si no están siguiendo el puntero rojo solamente es por el internet, pero de momento yo veo todo. Entonces tengo un carbono, 2 carbonos. ¿Cómo se llama este? Metiletil. Se llama etil. ¿Y qué tiene? NH2. ¿Y NH2 qué es? Es una amina. Entonces se llama etilamina. ¿Vieron el nombre ahí donde está mi puntero? Etilamina. ¿Sí? Este que está acá, ¿qué pasa con este? Acá tengo 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, perdón, es un propano. Pero acá hay un doble enlace, entonces se llama propeno. Pero este propeno tiene o está como un radical, por eso se llama propenil. Y como tiene una amina, se llama propenilamina. ¿Sí? Por eso, vuelvo a repetir, lo más importante es primero alcano, segundo radical o sustituyente, tercero alcohol, cuarto cambiar el alcohol por una amina, por ejemplo, puede ser. Si en vez de esta amina NH2, yo le pongo OH, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Quién me dice este? Si en vez de el NH2 le pongo OH. Alcohol. Sí, pero ¿cómo se va a llamar este? ¿Dónde está mi puntero? ¿Cómo se va a llamar? Metanol no sería, profe. Casi. Ah, no, sí, está bien. Metanol, perdón. Metanol, porque no sé por qué dije casi, ¿verdad? Está bien, metanol, ¿sí? ¿Vieron? Que es súper sencillito. La compañera dijo metanol. Si a su OH yo le saco y le pongo NH2, se va a llamar metilamina, ¿sí? Lo mismo acá al lado. ¿Vieron el al lado donde está mi puntero? Este se llama etilamina. Si le saco su amina NH2 y le pongo OH, ¿cómo se va a llamar?
etanol, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender la primera función que se les enseña. Porque la primera es la que uno tiene que entender perfectamente para que la segunda vaya cambiando nomás. De repente me olvidé en el examen y no hay problema. Voy a escribir nomás el metanol y le voy a cambiar por una amida, o por una amina, o por un azufre, por un tiol. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que hacer en mi examen, porque de repente puede ser, Gina, que me olvide cómo se llama. Pero yo sé bien que de un alcohol jamás me voy a olvidar. ¿Por qué? Porque es la más sencillita, pues, ¿sí? Y acá tienen otro ejemplo que después van a poder verificar. Todos estos ejemplos son casi los mismos. ¿En dónde son los mismos? En el alcohol, en la amida, en la amina, en la acetona, en el éster, en el éter. O sea, en casi todos los ejemplos yo traté de ejemplificar, valga la redundancia, el mismo compuesto cambiándole el grupo funcional. ¿Para qué? Para que el alumno note que solamente es cambiar el grupo funcional, por ende cambia el nombre. ¿Sí? Porque si no el alumno se va a confundir un poquitito más. ¿Sí? Después tenemos acá, si existe más de un grupo funcional amina o este forma parte de la cadena principal, se citan mediante los prefijos tales como amino, metilamino, aminometil, ¿sí? Y se indican mediante localizadores. Por ejemplo, acá yo tengo 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos es un butano. Pero ¿qué pasa acá? Acá pasa que yo tengo 2 aminas. Entonces yo tengo que indicar y pongo 1, en el carbono 1 está una amina. Y en el carbono 4 está otra amina. Entonces 1,4 butano, porque es un butano, diamina. Porque este di significa 2. Hay 2 aminas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en este de atrás, vamos a ver este de acá, este da más gusto. Este de acá, donde está mi puntero, ¿qué pasa acá? Acá pasa que yo veo y miro y digo, profe, ¿qué es lo que pasa ahí, profe? Ahí hay una amina primaria, ¿sí? Porque tiene NH2, y también hay un ácido carboxílico, profe, ¿y cómo le voy a llamar? Entonces, para eso yo tengo que ir en este, vamos a adelantar un poquitito, a este. Según este que yo ya había estudiado, dice que el ácido gana, el ácido va a terminar en oico y la amina va a terminar en carbamoil, ¿sí? O sea, amida puede ser también, pero ¿dónde está? ¿Dónde está acá? A ver, acá. Sí, puede ser amino, sí, perdón. Amino o asa. Vamos a ver cómo nombró el profesor acá. Acá. No, a ver. Ahí. Ahí tengo. Este, como tiene un ácido, se llama ácido porque el ácido está primero en el cuadro. Gana todo, significa eso en castellano. Este es un ácido. Muy bien, ya definimos que es un ácido. Ahora vamos a ver cuántos carbonos tiene este ácido. Tiene 1, 2, 3, 4. Este que está acá es el que está pegado al grupo OOH, o sea, al grupo carboxílico. Entonces, este es el carbono 1. El otro carbono que está al lado, miren mi puntero, es el carbono 2. El otro carbono, el carbono 3. Y el otro último, el 4. Entonces, un butano. Pero como tiene una función ácida, un carboxílico, se llama ácido butanoico. Pero ¿qué pasa? Hay algo importante aquí que yo no me puedo olvidar de citar, que es mi amina. Y mi amina está en la posición 3, por lo tanto se llama ácido 3 amina butanoico. Pero ¿qué pasa? La amina, en este caso, ¿sí? Eh, ¿Cómo es? Como está como sustituyente, le cambio la A por la O. Entonces, amino. ¿Sí? Y acá ya me cita, amino. Cuando yo veo NH2, este NH2 se llama amino. ¿Sí? Es que hay otra función orgánica importante. ¿Sí? Acá la misma cosa. Acá yo tengo COOH. ¿Qué significa COOH? Significa un ácido carboxílico. ¿Y cuánto carbono hay acá? 1, 2, ¿sí? 3. 3 carbonos hay acá. En el carbono 2 hay un amino. ¿Por qué, Ico? Porque se llama NH2. Amino se llama cuando es sustituyente. ¿Y por qué es sustituyente?
porque el que es más importante, el que está más arriba del cuadro es el ácido, o sea, el carboxílico. Entonces, este se llama amino. Y el de arriba, ¿cómo se llama? Metil. ¿Sí? Y este que está acá, vamos a ver cómo se llama. Y este, ¿cómo se llama? Fenil. Entonces, este se llama ácido. Muy bien. ¿Por qué es ácido? Porque tiene la función carboxílica. ¿Por qué es 2-amino? Porque en el 2 figura la amina. ¿Por qué es 3-fenil? Porque en el 3 figura el fenil. ¿Y por qué es 2-metil? Porque en el 2 figura el metil y está por abecedario. Primero la amina, A, la F de fenil, F, la M de metil, M. Por abecedario. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde vos me explicaste? Y está en el material que yo alcé y cuyo ya expliqué, ya es el tema de las letras. Si se acuerdan del abecedario también, y también pueden ver en los materiales de apoyo. Y estos es un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, o sea, un propanoico. O sea, este se llama ácido 2-amino 3-fenil 2-metil propanoico. Acá ya estamos mezclando nosotros las funciones orgánicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahora podemos ir mezclando de a poquito para que ustedes se hagan una idea de cómo tiene que ser. Ahora vamos a ver la diferencia. ¿Qué es una amida? Una amida es, o se le puede considerar derivado de ácidos carboxílicos al sustituir el OH por el NH2. Vieron que un ácido carboxílico es así. Ahí ven mi puntero, eso es un ácido carboxílico, COOH. Pero yo en vez de ponerle este OH acá, le voy a sustituir, o sea, pH y C le voy a cambiar por quién, por una amida. Amina, perdón. Amina, para que se forme una amida. Cada vez que yo veo esto o veo de esta forma, yo tengo que decir en mi cabeza, está una amida. Amida, con D de dado. El otro es amina, con N de no sé, de no sé legalmente. Bueno, entonces tengo acá, este es un metano, como dijo la compañera hace rato, un metano, pero le voy a sustituir por una amida. Entonces se llama metanoamida. ¿Sí? Este de acá abajo es un metano, 2 etano, 3 propano. Es un propano, pero le voy a sustituir por una amida. Entonces, propano, amida. ¿Sí? Este que está acá es el famoso benzamida. ¿Sí? Y este que está acá, hay 1, 2, 3, 4. A ver un poco, este no le cita. A este sí le cita, a este está mal. 1, 2, 3, 4. Tenía que haber sido Butem, ¿sí? Porque a este le cita 1, 2, 3. Entonces, sí, porque este carbono en primario. 1, 2, 3, 4. Sería 3 Butem amida. ¿Por qué Butem? Porque tiene 2 enlaces aquí y es buteno, ¿sí? Así que, por favor, este tienen que copiar ahí encima. Vamos a copiarlo ya ahora, para que después cuando lleven ustedes en sus casas no se confundan. Léase 3 ahí está. Bueno, a ver, vamos a continuar un ratito. Bueno, ahí terminamos lo que es amida y lo que es amina. Entonces, otra vez, vamos a ver después un resumen. Después tenemos los nitrilos o cianuros, ¿sí? Los nitrilos son grupos funcionales carbono-nitrógeno directamente, no hay hidrógenos aquí, ¿sí? O bien CN también, ¿sí? Los famosos cianuros, ¿sí? En inorgánica ya dimos nosotros ácido cianhídrico, ácido isocianhídrico, ¿se acuerdan? Pueden considerarse, por lo tanto, derivados de hidrocarburos al sustituir 3 hidrógenos por carbono terminal por uno de sus átomos de nitrógeno. Se nombran con la terminación nitrilo detrás del nombre de hidrocarburo de igual número de átomos de carbono, etc.
Bueno, y proviene obviamente derivado del ácido cianhídrico, que fue lo que acabo de decir. Este que está acá, por ejemplo, tiene 2 carbonos. Entonces, un etano. Todo el mundo sabe que es un etano. Pero ¿qué pasa? El carbono está unido directamente a un nitrógeno. ¿Vieron? Acá la terminación es CN. La terminación. No hay un CNH2, por ejemplo. Si hubiera existido eso, iba a ser una amina. ¿Sí? Pero acá no es una amina, acá es un nitrilo o un cianuro. ¿Por qué? Porque no existe nitrógeno al terminar, sino que existe solamente CN. Y terminó ahí. Y se llama etano, pero como tiene el nitrógeno, se llama etano nitrilo. O yo puedo llamarle cianuro. ¿Por qué? Porque acá dice arriba también que se puede llamar cianuro. ¿Cianuro de quién? Cianuro de metilo. ¿Sí? PAG y C en castellano, ¿qué? Cuando yo le llamo etano nitrilo, yo le voy a nombrar los 2 carbonos. Pero cuando yo le llamo cianuro de metilo, el cianuro ya nombra un carbono. Por lo tanto, me sobró uno nomás. ¿Sí? Por eso cambia el nombre acá. Así que hay que atender bien. El de abajo tiene 1, 2, 3 carbonos. Si tiene 3 carbonos se llama propano. Todo el mundo ya sabe. Como el carbono, último carbono, está unido al nitrógeno, se llama propano nitrilo. Pero si yo quiero nombrar cianuro, le puedo llamar cianuro y le saco un carbono y quedan 2. O sea, etilo, cianuro de etilo. ¿Sí? Lo mismo para acá. ¿Sí? Después tenemos los nitroderivados. Cuando decimos nitro, hablamos de NO2. Las demás eran NH. No confundan que la amina era NH2. La amida era un carboxílico COOH. Pero en vez de sacarle ese OH al final, le pongo CONH2. Así nomás es simple. Es una amida. Un cianuro o un nitrilo es CN al final, sin tener ningún tipo de H. ¿Sí? Y un nitroderivado es NO2, que se llama nitro. Por ejemplo, se llama nitrometano, nitroetano, nitrobenceno. Este nitrobenceno suele salir muchísimo también. Tienen que estudiar bien todos los que tienen benceno, por favor. Sí, había grupos funcionales con benceno que habíamos dado también nosotros y también ahí en el material que pueden verificar, por favor, y estudiar. Y este es el famoso, el TNT, ¿sí? El famoso TNT que se lo mueven en las películas. Suelen ver seguramente que cuando la persona va a explotar una bomba, dice TNT en rojo por él, en su, ¿cómo se llama? En su cajita, y la persona hace explotar con eso la dinamita y toda la historia, ¿sí? Acá tenemos un pequeñito repaso, ¿sí? Cuando tenemos una amina, tenemos NH2. Este se llama etanamina, ¿sí? O etilamina. Amina. Cuando tenemos una amida, tenemos un ácido carboxílico que se le cambió su OH. ¿Vieron? Acá tendría que haber sido OH, pero no. Le saqué el OH y le puse una amina y transformé esto en una amida. Entonces el ejemplo es etanamida o acetanamida, ¿sí? Acá tenemos un nitrilo. Un nitrilo significa que no tiene hidrógeno al terminar. Fíjense un poco el ejemplo. Esto se llama metano-nitrilo o ácido cianhídrico también porque es HCN, ¿sí? O también puede ser, y bueno, y eso nomás, hasta ahí no me va a quedar realmente. Y luego los nitroderivados, nitro. Cuando dice nitro, significa NH2, NO2, perdón, NO2, ¿sí? En este caso es un nitrometano. Este ya es mi ejemplo. Entonces yo tengo que hacer de esta forma mis resúmenes cuando estudio. Tengo que poner grupo nitrogenado, amina, amida, nitrilo, nitroderivados. Grupos oxigenados, TAS, 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 TAS. ¿Sí? Continuamos. Vamos a ver un poco lo que son los compuestos derivados de azufre. Tenemos los derivados del azufre, siempre son así. Son tioles, en el caso del R recuerdan que es la cantidad de carbono que tenga para la izquierda, la que ella quiera.
Si quiere mezclar con ácido carboxílico, puede mezclar. Si quiere una amina, lo que él quiera o ella quiera, la persona que haga el examen. Y si terminan SH, así, SH directo, se llama tiol. Y si hay una S y al lado hay dos R's, se llama tioéter. Recuerdan que el éter es un oxígeno con dos radicales diferentes. En este caso es un azufre con dos radicales diferentes. O sea, se llama tioéter. ¿Sí? Cuando dice tío, en mi cabeza tiene que estar azufre. Tío azufre. Así de simple nomás. ¿Sí? Bueno, los tioles son semejantes a los alcoholes. ¿Sí? En lugar del oxígeno, contiene un grupo azufre o contiene azufre, ¿sí? SH. El alcohol, recuerden que era OH, y en este caso es SH, nada más. Cambiamos el S, la O del OH del alcohol por la S. Es la función principal, la molécula se nombra con terminación tiol. Como actúa como sustituyente, se utiliza el prefijo mercapto. Si es sustituyente, mercapto. Y si es cadena principal, tiol. Vamos a ver dentro de un ratito. No se preocupen. Dos cadenas hidrocarbonadas pueden estar unidas por puentes de azufre formando tioéter o sulfuro, que sería este de acá. Esto es un tioéter o sulfuro que estamos acá teniendo, ¿sí? A veces esta puente está formado por dos azufres, bueno, pero eso vamos a ver después. Puente disulfuro se llama este también. Acá tiene la estructura del tiol, ¿sí? Y acá tiene unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tioalcohol, ¿sí? Que es un mercaptano, RSH, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Nombre nomás como un ejemplo el tioalcohol, porque hace referencia a que se nombró como si fuera un alcohol, pero en realidad el alcohol está sustituido, o el oxígeno del alcohol está sustituido por el azufre. Este tiene un carbono, dos carbonos, o sea, un etano. Como termina en SH se llama etanotiol. Nada más. Terminó ahí, ¿sí? O se puede llamar etano o etilmercaptano. ¿Sí? O sea, cada vez que llevo SH digo mercaptano. ¿Sí? En el tioéter se puede llamar también como sulfuro, o sea, puede llamarse así. Este es un metil, entonces se llama dimetil. Dimetil, o sea, tioéter dimetílico. O se puede llamar sulfuro, o sea, puede ser sulfuro de dimetilo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, cuando tiene SH es como si fuera un alcohol, pero ya dice tío, JPAGIC, ¿sí? O S, tío significa S directamente. Y luego tenemos también tiofenoles, ¿sí? En este caso, este es un fenol que ya conocemos, en el cual uno de sus hidrógenos sí está reemplazado por SH. ¿El SH qué significa? Un tío. No me gusta tío. Bueno, entonces tienes que nombrar como mercaptano. Sí, así de sencillo es. Entonces, tiofenol, porque estamos hablando de un fenol, o fenil, que es el sustituyente, y este que está SH se llama mercaptano. ¿Sí? Luego aquí tenemos unos resúmenes nuevamente, ¿sí? Para ir repasando un poquitito nuestras clases anteriores. Se le tendría que aceptar ya. Alguien dice en el grupo que no se le aceptó. Bueno, es para mover eso. Porque a mí también yo entré otra vez, salí y se me aceptó. Bueno, tenemos dos hidrocarburos. Clasificamos en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos pueden ser lineales o pueden ser cíclicos. Entre los lineales tenemos saturados, que son los alcanos, que ya conocemos como el etano. Los insaturados, pH y C, más de un enlace. Tiene enlace doble, alquenos, enlace triple, alquino. Ahí terminó mi lineal. Ahora vamos a los cíclicos. Los cíclicos podemos tener saturados e insaturados. Los saturados significan en castellano que tiene enlace simple. Por ejemplo, ciclohexano, que es un cicloalcano. Los insaturados significa que tiene más de un enlace, ¿sí? O sea, puede ser un enlace doble o puede ser un enlace triple.
o dos enlaces dobles o lo que ellos quieran, pero más o a más de un enlace. En este caso, el ciclo alqueno puede ser un ciclo hexeno o el ciclo alquino puede ser un ciclo hexino, ¿sí? Y luego tenemos los aromáticos. Aromáticos significa que tiene más de un doble enlace. En este caso, el benceno. El benceno tiene 3 doble enlace, o sea, es triple el doble enlace del benceno, ¿sí? Ya vimos nosotros cómo era el benceno, si quiero escribir así, si yo quiero escribir de otra forma, si quiero escribir nomás C6H5, C6H6, etcétera. Si está como sustituyente, verá C6H5. Y si es como solamente nombrar C6H6. Entonces tengo que mirar un poquitito mi guía. Tengo, en este caso es monocíclico, un solo benceno. O un aromático puede ser policíclico, como el naftaleno, tiene dos, ¿sí? Naftaleno, y después tenemos más también de dos, tenemos de tres, tienen que ir estudiando. El tema de los isómeros ya vimos un poquitito, tenemos isómeros estructurales, ¿sí? Se refiere a la cadena o la posición. Acá, por ejemplo, se fijan en mi puntero, el flúor, ¿dónde está? Está arriba. La cantidad de hidrógeno, ¿cuánto hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 hidrógenos y un flúor. En el de abajo también hay 7 hidrógenos y un flúor, pero la posición del flúor cambia. Esto se llama isómero estructural. Cuando yo estiro nomás, yo me doy cuenta de que en la estructura la posición es diferente. Luego, eso es un isómero estructural. Luego tenemos los estereoisómeros, o sea, isomería espacial, ¿sí? Esto ya está, esto ya tendría que verse, ¿verdad? En 3D y demás, ¿verdad? Pero no obstante, en planos de 2D, o sea, PH y C, X e Y. ¿Se acuerdan en cálculo o en matemática ustedes hacían los planos X, Y? Y después, no sé si en su colegio se les mostró el plano Z, ¿verdad? Pero bueno, ese sería 3D. Por eso es que nosotros cuando vemos la película, algún momento si es que vieron, ¿verdad? O van a ver la película en 3D, es como si fuera que vos estás dentro de la película, digámosle. ¿Por qué? Porque se activa el tercer plano, el 3D. Bueno, tenemos los isómeros cis-trans. En el isómero cis y el isómero trans. En el cis tenemos los dos sustituyentes del mismo lado. En el trans tenemos de lados contrarios. Eso también se explica, ¿sí? En las fotos que yo envié de los 52 que me preguntaron por qué tanto, creo que fue, ¿verdad? Estos enantiómeros y conformeros y rotámeros no entra dentro de nuestro examen, sí, pero es para que conozcan nomás. Entonces, ¿qué tienen que saber de isómeros? Isómero estructural y isómero cis-trans. Anoten ya por ahí. Isómero estructural, isómero cis-trans. Suele salir también isómeros EZ, ¿sí? Que también tienen en la foto que yo le envié, ¿sí? Como estas son muy simples, así nomás, así como están viendo. No hay mucho que se les puede decir sobre esto, ¿sí? Bueno, compuesto con más de una función. Yo ya le expliqué compuesto con más de una función. Le expliqué el del ácido carboxílico con la amina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo ustedes van a estudiar esto entonces? Acá, yo cuando les envíe unos ejercicios, acá van a tener la parte de arriba de este cuadro que yo tengo que saber. Y si acá, por ejemplo, yo mezclé, no sé, un nitrilo con un alcohol, la cadena principal va a ser la que contenga el nitrilo. Y la cadena secundaria va a ser la que contenga el alcohol. O sea, mientras más arriba esté, más cadena principal es. Y las de abajo ya son cadenas sustituyentes, dependiendo de quién con quién. Si yo tengo, por ejemplo, un éter con una amina, la amina gana porque está más arriba. Entonces el compuesto se va a llamar amina. Y su sustituyente se va a llamar oxa o oxi. Sí, vamos a ver dentro de un ratito también. Entonces es para practicar, esto se tiene que memorizar y demás. Yo le voy a mandar unos ejemplos otra vez para que ustedes puedan realizar los ejercicios. Y a ver qué dice este. Compuesto con más de una función. Para formular o nombrar compuestos que tienen varias funciones orgánicas de las ya estudiadas, hay que seguir los siguientes pasos. 1. Elegir la función principal. ¿De dónde voy a sacar la función principal? De esta de arriba. La que está más arriba es la principal. Por eso tengo que saber cuál está más arriba. ¿El ácido? ¿Sí o no? Sí.
Y si comparo, por ejemplo, el aldehído con la acetona, el aldehído gana. Entonces el compuesto va a terminar en al. ¿Sí? Acá vamos a ver, determinar la cadena principal, que ya sabemos hacer, numerar los compuestos escribiendo localizadores si es necesario. Localizadores siempre se refiere al número 1, número 2, número 3, etcétera. Formular o nombrar el compuesto, dice. Para elegir la función principal hay que tener en cuenta la tabla que da a continuación, que es esta tabla de acá. Como principal función, ¿sí? La que está adelante de la tabla. Por ejemplo, el CO va situado antes que el OH. ¿Sí? Acá. Acá tenemos el CO. Profe, ¿Sí? para nombrar entonces tiene que tener en cuenta esa tabla, ¿verdad? Sí, esta tabla vos tenés que saber primero. Y luego yo voy a alzar unos videos sobre mezclas. Voy a buscar en internet para alzar, para que vos veas cómo mezcla. Acá lo que vos ya ves y ya sabes solamente es ácido carboxílico con amidas, es para algunos éteres en la clase pasada. Algunas ya yo mezclé. Ya hay mezclas acá. Solamente que no hay muchas mezclas, digámosle. ¿Sí? Pero normalmente se enseña uno o dos nomás. Después el alumno tiene que deducir. Pero yo voy a buscar en internet, ¿sí? Y voy a alzar en la plataforma para que ustedes puedan tener una mejor noción de lo que es. Pero sí, hay que saber sí o sí. Ah, y en relación a la masa de los compuestos químicos, eso se le va a proporcionar en el Gracias, examen. profe. Por ejemplo, de nada. Por ejemplo, el aluminio 27, el fósforo 31, eso se le va a dar en el examen, ¿sí? ¿Para qué van a necesitar eso? Para realizar molaridad, normalidad, molalidad, pH. Y para esas cositas lo que se necesita. Bueno, continuamos entonces. Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos CO. ¿Sí? CO y tiene dos enlaces. Esta es una cetona, parece. Y acá tiene OH. Y vemos, decimos, la cetona, el OH. Y miro acá, wow, que yo ya sé todo de memoria. Digo, cetona está acá. OH está. Busco. Y veo que está. ¿Dónde está OH? Acá. Y la acetona está más arriba, entonces, ¿verdad? Que el OH. Miren un poco, es este que está acá, mi puntero. Ahora se ve el alcohol, ese OH. Y veo este de arriba, acetona. La acetona gana. Entonces, este compuesto va a llamarse, va a terminar en ona. Y va a usar como prefijo. Prefijo es la palabra que está antes de la palabra principal. No sé cómo sería, ¿verdad? Porque yo no enseño castellano, pero bueno, me imagino que va a hacer eso. Cetona. Y OH, que es el alcohol, sería hidroxi. Entonces, ¿cómo se va a llamar este? Tiene una cetona y tiene un OH. Se va a llamar 1, 2, 3, 4, 5. Pero este de acá, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. ¿Sí? Como es 4 carbonos, es una butanona. Porque tiene 4 carbonos y una CO. Butanona. Y tiene un OH, entonces se llama 4-hidroxi, porque en el carbono 4 está el OH. ¿Sí? 4-hidroxi. Fíjense un poco el OH, cómo se llama el OH, el alcohol, cuando no es principal, se llama hidroxi. Entonces este se va a llamar 4-hidroxi, 2-butanona, porque en el carbono 2 es lo que hay la butanona, ¿sí? O sea, la cetona. Por eso este que está acá se va a llamar 4-hidroxi, 2-butanona y no se va a llamar 3-oxo-1-butanol, porque la persona que se confunde va a decir que el sustituyente, la persona que lo sabe, el cuadro va a decir, ah, mira, tiene una acetona. Vamos a suponer que ya sabe los compuestos orgánicos y las funciones orgánicas y dice, tiene una acetona. Y la acetona como sustituyente es oxo. Pero ¿qué pasa acá? Acá pasa que no es principal el alcohol. El alcohol es sustituyente y el que está más arriba es el principal. Entonces, este muestra a un alumno que sabe el cuadro del lado izquierdo y un alumno que no sabe el cuadro del lado derecho. Por eso dice, así se va a llamar sí y no debe llamarse así. Entonces, acá ya tienen un ejemplo y tienen varios ejemplos que yo les di. Acá, por ejemplo, hay una mezcla, a ver. Acá hay una mezcla.
¿sí? Tenemos los cianuros con los alquinos, todos son mezclas. Acá tenemos unos bencenos, ¿sí? O unos fenilos bencenos, como le quieran llamar. ¿Con quién? Con una amida. Acá tenemos una amida, acá tenemos una mezcla entre un alqueno y una amida. Acá tenemos una mezcla entre una amina y un ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, sin darse cuenta, ustedes ya estuvieron mezclando. Solamente que ahora se les presenta cómo correctamente hay que mezclar, pero ustedes ya estuvieron haciendo correctamente, ¿sí? Entonces es como una medición indirecta la que ya ustedes estuvieron haciendo y ahora van a saber realmente cómo se hace. Entonces, como nos da tiempo todavía, vamos a empezar nomás ya un poquitito de bioquímica. Vamos a hacer un resumencito. Sí, a ver, este es recorto. Miren un poco cortito de esta clase es. A ver, vamos a borrar este. Ahí está. Entonces, de este lo que faltaría de orgánica son algunos ejercicios que voy a tratar de alzar, ¿sí? Y ya terminó este. Hasta acá termina. Acá tenemos nosotros nuestro programa de estudios. A ver, no, este no se puede mostrar porque el, ¿cómo se llama esta cosa? Nunca quiere mostrar el PDF. Bueno, este ya terminó y ahora vamos a ver, proyectar este resumen. Antes que nada voy a proyectar un resumen que encontré que me gustó bastante para bioquímica, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar, ¿sí? Sería más fácil decirle a usted que ustedes busquen, pero el problema es que cuando uno no tiene una noción puede estar estudiando algo que no entraba, había sido dentro del programa, estaba perdiendo tiempo con eso, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a ver un poquito lo que son el tema de bioelementos, ¿sí? Un poco lo que son biomoléculas, oligoelementos y demás, agua, estructuras, etcétera, ¿sí? Esto está ya enlazado con lo que ustedes están estudiando o van a estudiar en biología, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen una pequeña base. Ahora lo que van a hacer es estirar esa base, ¿sí? Y van a mezclar con química, ¿sí? Entonces, por eso todas las materias son igual de importantes. Ustedes piensan que un físico no va a usar, perdón, un veterinario no va a usar física. Mentira, claro que va a usar física, ¿sí? Se tienen que comprender en ciertas nociones de ciclometría, ciertas nociones de lo que pasa con las moléculas, los gráficos y todo eso te da como base la física, ¿sí? Y luego uno conoce ya la parte de bioquímica y ustedes al ingresar van a tener bioquímica uno. Entonces, por eso es importante estas pequeñas cositas que van a ir aprendiendo para que ustedes tengan una buena base y para que ustedes cuando den las materias profesionales, ¿verdad? Tengan ya, o las materias básicas, ¿verdad? Tengan ya una noción. Por eso es este tema del cursillo, ¿sí? Porque si no, la gente va a dar la materia de veterinaria y si no tiene una noción, no va a entender casi nada. Bueno, la materia viva, entonces la que conocemos nosotros, está formada por bioelementos, ¿sí? Los bioelementos en su mayoría son primarios y secundarios, ¿sí? O sea, hay mayor cantidad de primarios y mayor cantidad de secundarios. De estos secundarios, otra vez tenemos en menor proporción lo que llamamos oligoelementos, ¿sí? Esto es un resumen primero que yo hago antes de detallar qué es oligoelemento, profesor. Este es un resumen para que el alumno tenga una noción grande, para que cuando vayamos a lo pequeñito, el alumno diga, ah, eso más o menos ya entendí. Ah, sí, sí, para que relacione. Y luego en biología van a dar ustedes mucho mejor o mejor detallado algunos puntos específicos. Sí, porque con esa cátedra es la que ustedes van a poder enlazar con esta de ahora. Tenemos entonces las primarias y secundarias de bioelementos se establecen a través de enlaces químicos. Vamos a aprender también el tema de los enlaces, puentes de hidrógeno, enlaces covalentes, iónicos, etcétera, ¿sí? Y luego estos bioelementos, o sea, elementos, forman lo que llamamos nosotros las biomoléculas.
Las biomoléculas se dan de dos formas o de dos tipos. Primero, inorgánico, como el agua y las sales minerales, o orgánicos como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Y la función de las biomoléculas son de funciones estructurales, energéticas y dinámicas, que vamos a ir mirando tampoco dentro de un poco. Los elementos químicos ya conocemos nosotros nuestra gran tabla periódica, ¿sí? Tenemos acá, obviamente, los periodos, periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Acá tenemos, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Conocemos nuestra tabla, tenemos, por ejemplo, el símbolo químico, el nombre, cómo se llama la F de hierro, el porcentaje en la corteza terrestre para esta tabla en particular, ¿sí? El número atómico y el porcentaje de materia viva, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje que existe dentro de nuestra corteza terrestre, ¿sí? Claramente, estos números son aproximados. La única que nunca en la vida puede cambiar es el número atómico. Todas las tablas tienen que tener el mismo nombre del elemento, el mismo símbolo y el mismo número atómico. La que podría variar un poquitito es el peso. Por eso es que en el examen, o la masa, ¿verdad? Por eso en el examen se les proporciona la masa. Porque si un alumno estudia una tabla, puede decir, profesor, en mi tabla era 56 el hierro. Y el otro dice, no, en el mío era 55,83. En el mío era 55,98, profe. Entonces, para evitar ese conflicto en el examen se les va a dar la masa. Lo que sí tienen que saber, sí o sí, es el nombre del elemento, el símbolo, ¿verdad? La composición, cómo se comporta el elemento, ¿verdad? Y las valencias, ¿sí? Bueno, tenemos bioelementos secundarios en todos los organismos. Tenemos los famosos sodio, potasio, calcio, magnesio, todo lo que están celestitos, ¿sí? Cobre, zinc, cloro, ¿sí? Los bioelementos secundarios en algunos organismos son las que están rosaditos, por ejemplo, el boro, el aluminio, el silicio, el yodo, el flúor, ¿sí? Las que están rosaditos, ¿sí? Y la que está en amarillito son los bioelementos primarios, ¿sí? Que se encuentran en trazas. Traza significa pequeñito hay, pero hay, ¿sí? Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, azufre, etcétera, ¿sí? En algunos casos en trazas. En algunos casos también encontramos en mayor proporción, por ejemplo, el carbono, ¿sí? Tenemos 12 bioelementos biomoléculas primarios, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Oligoelementos, ¿sí? Tenemos el calcio, sodio, potasio, yodo, hierro, etcétera, ¿sí? Y estos combinados son lo que forman en realidad las famosas biomoléculas. Entonces, las biomoléculas son formadas por bioelementos de quienes, de primarios combinados con oligoelementos, ¿sí? Y pueden ser cuáles, pueden ser inorgánicas como el agua, simples y minerales, ¿sí? O pueden ser orgánicas, que ya vimos recién. En caso de inorgánicas, si llega a ser el agua, si presenta, ya sabemos, propiedades químicas, como por ejemplo, alto calor específico, alto calor de vaporización y algunas que otras propiedades físico-químicas. Y también el agua puede presentarse, ¿sí? Como funciones biológicas, como disolvente, ¿sí? De transporte. El agua también transporta ciertos bioelementos, etcétera, ¿sí? Ciertos minerales. Por eso es que el agua destilada no hay que consumir. El agua se consume potable, se potabiliza del lugar de donde se toma, ¿verdad? Para que no contenga cierta cantidad de microorganismos. Para eso se potabiliza. Y luego, si uno consume agua destilada viene a ser el agua que se le agrega a los vehículos, que es también el agua que se utiliza ahora actualmente, ¿verdad? Para realizar los alcoholes, los rociadores, esto para que usamos bastante para la mano, ¿sí? Si uno tiene agua destilada, uno puede comprar, uno puede hacer también agua hervida, puede hervir el agua. Esa agua hervida que yo utilizo, vieron que se hierve el agua y después que el agua hirvió, se le agrega hoja de guayaba, por ejemplo, para hacer gárgara, ¿verdad? Y esa agua ya está exenta, cuando eliminó el vapor, ya está exenta de ciertos minerales, ¿sí? Entonces, por eso es que el agua destilada no hay que consumir, por eso se nos dice que la gárgara
hay que escupir, si es que no se hierve adentro ya con la hoja. Hay gente, ¿verdad?, que hierve primero su agua y después le agrega la hoja. Hay gente que hierve el agua y le agrega la hoja antes de hervir, ¿sí? Lo ideal siempre, obviamente, es hervir con la hoja adentro. ¿Para qué? Para que el calor vaya desmembrando, ¿verdad?, todas las propiedades de la hoja, ¿sí? Pero bueno. Tenemos también las simples, como en este caso tenemos compuestos con hidrógeno, tenemos sí minerales, ¿sí? En el caso de los compuestos con calcio o disueltas, en el caso del cloruro de sodio, que es la sal, ¿sí? Que sabemos que se encuentran disueltas en algunos casos. Y las orgánicas que vamos a estar desglosando más adelante como glúcidos, ¿sí? Lípidos, proteínas y algunos ácidos nucleicos. De estas seguramente que ustedes habrán escuchado bastante ya capaz en biología, ¿sí? Por eso digo que esto se va a ir mezclando. En el caso de los glúcidos, se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos y glucoconjugados, ¿sí? En los monosacáridos tenemos los famosos, o se unen los famosos por enlaces glucosídicos, ¿sí? Los monosacáridos normalmente son aldosas o cetosas. Las aldosas son galactosa, glucosa, ribosa, desoxirribosa. Y las cetosas, por ejemplo, tenemos unos ejemplos como la fructosa, que es la más conocida, ¿sí? Si nosotros unimos, por ejemplo, un monosacárido con un oligosacárido, vamos a formar un polisacárido. ¿Y qué es un oligosacárido? Son disacáridos, o sea, en castellano que tienen dos monosacáridos. ¿Sí? Por ejemplo, el más famoso es la sacarosa, el azúcar de mesa. Si yo la sacarosa desgloso, o sea, en castellano separo un disacárido, obtengo un monosacárido. Perdón, dos monosacáridos. En el caso de la sacarosa, ¿qué se obtiene? ¿Quién me dice qué monosacárido se obtiene de la sacarosa o cuáles son? Glucosa y fructosa. Muy bien, capaz que habrán dado ya algo en biología, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda bastante. Y si no, ¿verdad? De a poquito van a ir estudiando también. Los polisacáridos se clasifican en homopolisacáridos y heteropolisacáridos, ¿sí? En el caso de los homo y demás, tenemos las reservas, las que están en vegetales y las que están en animales, ¿sí? En el caso de las estructuras, tenemos el almidón y la celulosa, ¿sí? Y la quitina, ¿verdad? El glucógeno, ¿sí? Estos que están acá en rojo o en rosadito son de animales. Y la celulosa y almidón son de los vegetales, ¿sí? Y la celulosa es la que nosotros no podemos desglosar, nuestro organismo no realiza esa función. En cambio, ¿cómo es? Las de los animales sí. Entonces seguramente habrán dado ya algo de esto en biología capaz o van a estar dando ustedes. Por eso es que nosotros al consumir, por ejemplo, no sé, 100 kilos de lechuga, vamos a eliminar, ¿verdad? Por esas 100 kilos de lechuga. Y eso va a ir absorbiendo, bueno, no sé si es la palabra correcta, absorbiendo grasa, ¿verdad? Pero vamos a decir nomás ya. Entonces va a ir un poquitito arrastrando un poquitito de grasa. Está mal dicho, pero bueno. Entonces, por eso justamente es que la gente que hace dieta y demás, ¿verdad? Consume este tipo de alimentos, ¿verdad? En cambio, las vacas no. Las vacas sí absorben. Por eso es que las vacas consumen pasto y son gorditas. Y nosotros consumimos, si consumimos algún tipo de vegetal, ¿verdad? Verde, ¿verdad? En el caso de la lechuga y demás, vamos a bajar más de peso. ¿Se entiende? Entonces, esas son las grandes diferencias, pues. Por eso es que más adelante usted tiene que conocer básicamente la biología para ir a la bioquímica, para la anatomía animal, fisiología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, y luego tenemos acá los glucoconjugados, ¿sí? Como glucolípidos, etcétera. Acá tenemos unos ejemplos, más adelante vamos a dar detalle. Si es que se da, si es que no se da, es porque básicamente ya es bien genérico, ¿sí? Luego el tema de los lípidos. Habrán dado ya seguramente el tema de los lípidos también. Se clasifican en saponificables, sí que están formados por ácidos grasos saturados o insaturados. Ya sabemos que los saturados son de enlaces simples como alcanos e insaturados son de enlaces dobles o triples como alqueno y alquino. Eso ya estudiamos nosotros. Y los insaponificables, ¿sí? Los saponificables tenemos, por ejemplo, los lípidos simples, lípidos complejos. Entre los lípidos simples tenemos las ceras, ¿sí? Que tienen funciones estructurales, y los ácidos glicéridos,
¿sí? Que tienen funciones de aceites y sebos, que son de reserva. Por eso es que el jabón de olor o el jabón que nosotros usamos, ¿verdad? Se puede realizar de sebos de animales o de aceites. Por ejemplo, estas industrias de comida que hacen aceite, hacen empanada, por ejemplo, usan muchísimos aceites. Después sobra ese aceite, ¿sí? Y eso lo que hacen ellos es venderle a la industria que realiza jabón. ¿Para qué? Para saponificar. El proceso de saponificación se hace con una base, normalmente se usa hidróxido, ¿verdad? De potasio o hidróxido de sodio, ¿verdad? Bueno, depende mucho del tipo de jabón que se quiere. Si es jabón de tocador, jabón para lavar ropa, etcétera, ¿sí? Bueno, y luego tenemos los lípidos complejos que también son saponificables, como los fosfolípidos, como fosfoglicéridos, ¿sí? Y los glucolípidos, ¿sí? Que tenemos aquí, que tienen relación celular, estas glucolípidos. Y las fosfolípidas, ¿sí? Que se encuentran en membranas celulares. Este tema de celulares y demás, de la parte de célula y demás, van a dar o van a estar dando seguramente que en el área de biología, ¿sí? Y los insaponificables significa que no van a producir, no se va a producir jabón en el proceso de saponificación. Tenemos los terpenos, los esteroides, ¿sí? En este caso los terpenos, tenemos los carotenoides, perdón, de vitamina A, E y K, la función vitamínica, la famosa, ¿sí? Y las de regulación, que son hormonas derivadas de las esteroides, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las hormonas sexuales, progesterona y la progesterona, ¿sí? Y la testosterona, ¿sí? Que es la que no conocemos nosotros normalmente que tienen los seres humanos, ¿verdad? Siendo hombres o mujeres. Bueno, después tenemos también las proteínas. Vuelvo a repetir. Este es un esquema general. Luego nosotros vamos a detallar qué es básicamente para esta cátedra que uno tiene que saber, pero ustedes ya seguramente están dando un poquitito sobre esto en biología. Entonces, primero básense en lo que está dando en biología y luego básense y acompañe o acoplen lo que van a dar en química, ¿sí? Porque el biólogo tiene una noción más compleja. Entonces, el biólogo les va a ayudar a ustedes a comprender mejor que el químico. El químico también, obviamente, nosotros también conocemos, pero quizás nuestras expresiones sean un poquito más, eh, no son quizás de repente un poquito certeras, sí, puede ser. Entonces lo que no queremos nosotros siempre es que se confundan, que digan el profe de química dijo una cosa y no era así. ¿Sí? Siempre nos basamos sí o sí, nuestros temarios y nuestras clases están basadas en libros, así que no se preocupen de eso. No creo que tengan problema. Pero de repente la expresión puede ser diferente y de repente por ahí se pueden confundir porque esto es escrito, pues es diferente a la parte donde sí se necesita comprensión. Acá no hay mucho que comprender. Bueno, vamos a mirar entonces el tema de las proteínas. Las funciones de la proteína ya sabemos que pueden ser contráctiles, enzimáticas, de reserva, de defensa, transporte hormonal, etc. Y las estructuras tenemos, por ejemplo, aminoácidos, ¿sí? Que están unidos por enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos son entre enlaces carboxílicos y aminas, ¿sí? Formados péptidos o proteínas que tienen una organización estructural. En esta organización estructural tenemos varias clasificaciones nuevamente, ¿sí? Por ejemplo, están definidas por primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria tenemos secuencia de aminoácidos. La secundaria tenemos alfa o hélices o conformación beta. La terciaria tenemos plegamentos espaciales y las cuaternarias solamente existen o solo hay en ciertas proteínas, ¿sí? Luego tenemos nuestra clasificación en holoproteínas, que son fibrosas y globulares, y las heteroproteínas. Las holoproteínas tenemos fibrosas, por ejemplo, colágeno, actinamiosina, las globulares, albúminas y globoalbúminas, ¿sí? Y las heteroproteínas que tenemos las nucleoproteínas, ¿sí? Las fosfoproteínas, como la caseína que se encuentra en la leche, estas albúminas y demás se encuentran en el huevo, y luego tenemos la cromoproteína, la hemoglobina, sí que tenemos enlaces o cromos dentro de la hemoglobina en la parte sanguínea.
la glucoproteína y la lipoproteína, ¿sí? En el caso de los LDL o HDL, que son llamados mal, ¿verdad? O bien, ¿verdad? Colesterol bueno y colesterol malo. Y luego, por último, en este pequeño resumen tenemos las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos, ¿sí? Son catalizadores biológicos, como acá dice, que lo que hace o realiza un biocatalizador es disminuir la energía de activación y aumentar la velocidad de reacción, ¿sí? De repente, una reacción química en el cuerpo, si no tendríamos una enzima que agilice en el cuerpo, podría durar, no sé, una hora, un día, 3 días, qué sé yo. Por consecuencia, la enzima lo que hace es aumentar esa velocidad. Por ejemplo, la velocidad de digestión en el estómago, por ejemplo. Puede ser una enzima que desglose ciertos polisacáridos o disacáridos a monosacáridos que pueda absorber nuestro cuerpo. Así sería básicamente, ¿sí? Y esta velocidad, ¿verdad? Para aumentar esta enzima depende de ciertos factores: cinética enzimática, concentración del sustrato, temperatura, pH o ciertos inhibidores, ¿sí? Inhibidores vienen a ser sustancias que lo que hacen es o inhibir, o sea, parar ciertas reacciones enzimáticas o desfavorecer ciertas reacciones enzimáticas. Por ejemplo, la irreversible significa que la enzima no va a trabajar bien, ¿sí? Estas, por ejemplo, las irreversibles, por ejemplo, son las que se utilizan o que se utiliza en los fitosanitarios. Los fitosanitarios vienen a ser los insecticidas del campo. Vieron que ¿cómo es? Animales, ¿verdad? O los animales del campo, ¿verdad? Las que consumen, no sé, tomate, un gusanito o un tipo de escarabajo, de algo, etcétera. Estas tienen también enzimas que lo que hacen es acelerar el proceso enzimático, ¿verdad? Dentro de su cuerpo. Entonces, al agregar un fitosanitario, o sea, al agregar un tipo de insecticida a la plantación, lo que hace es, cuando el animal consume ese residuo de insecticida, le va a dañar el organismo. Por consiguiente, eso es un inhibidor enzimático. Inhibe la enzima que aceleró el proceso, ¿sí?, de digestión en el animal o algún tipo de proceso. Puede ser un proceso neuronal, puede ser un proceso digestivo, puede ser un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso sería básicamente. Y los reversibles son no competitivos y competitivos. Eso se refiere a si va a competir con la enzima. Si hay ciertos elementos, ¿verdad? O ciertos compuestos que compiten con la enzima. Entonces, si yo le agrego un poquito nomás, al final el que está compitiendo está acelerando o desacelerando la reacción química. Y lo que yo quiero con la enzima es que acelere, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de inhibidores. En relación a la estructura, en la estructura tenemos estrictamente proteica, como la apoenzima, y tenemos los cofactores, como la aloenzima, ¿sí? En su naturaleza tenemos inorgánicas y orgánicas. La coenzima, las famosas coenzimas que habrán visto ustedes en estos productos para la vejez, ¿sí? Normalmente dice coenzima Q10, coenzima tal cosa, a eso se refiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente que inhibe ciertas reacciones enzimáticas, o sea, lo que hace seguramente es que inhibe cierta formación, por ejemplo, en el caso de radicales libres, formaciones de cáncer para ciertos productos químicos, etcétera. Y las vitaminas ya sabemos que se dividen en hidrosolubles, ¿sí?, y liposolubles. Hidrosolubles que son solubles en agua y liposolubles que no son solubles en agua, sino que son solubles en grasa, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes cocinan las verduras para el puchero, famoso mamá cocina y deja abierto la tapa, ¿sí? No tiene que dejar abierto la tapa. Cuando se cocina el puchero, hay que cerrar la tapa de la verdura cuando se va evaporando. ¿Por qué? Porque si yo dejo abierto la tapa, esas vitaminas hidrosolubles, o sea, en castellano, las vitaminas que están solubles en agua, o sea, están disueltas en agua, se eliminaron a través de la evaporación. Y ese humo o ese vapor que sale de mi olla va eliminando mi verdura. Y luego yo digo, ¿por qué me enfermé? Y porque había sido, yo eliminé toda mi verdura. Sí, entonces le tiene que decir a su mamá o a la persona que, o si ustedes están cocinando, que cuando se cocina una verdura, sí o sí hay que tapar, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando llegue, vieron del calor, está en la olla, eso se va evaporando. Cuando llega la tapa está más fría
que la base de la olla. Por lo tanto, esa tapa fría condensa. Por eso, en castellano, condensar sería formar otra vez líquido de lo que era vapor, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando yo destapo mi olla de mi comida, yo veo toda esa agüita que se tapa. Esa agüita que se quedó por la tapa en realidad era la vitamina liposoluble, hidrosoluble, perdón, la vitamina hidrosoluble que yo quise eliminar de mi comida. O sea, yo intenté eliminar vitamina, ¿sí? Por eso siempre la verdura hay que, o se tiene que cocinar con la tapa cerrada, ¿sí? Y luego, obviamente, si es que yo voy a deshidratar o tengo que agregar arroz, lo que sea, le agrego agua, bla, 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 bla. Bueno, eso sería un resumen, entonces el primero y el segundo vamos a empezar. A ver, este que está acá, vamos a ver un ratito. Sí, vamos a aprovechar todo lo que tenemos ya, entonces en el siguiente ya solamente hacemos lo que nos falta. Y después ya full examen. Bueno. Bueno, acá vamos a ver un poquito lo que son las funciones y los tipos de enlaces que participan en las funciones de biomoléculas. La mayoría ya habrán escuchado ustedes capaz ya en biología, sí, pero nosotros también tenemos que dar un poquitito para ver qué tal. Bueno, en relación a las actividades primordiales, ¿verdad? De la bioquímica, está dirigida a diseñar reacciones básicas para determinar la estructura, ¿sí? Y el funcionamiento de los organismos vivos, ¿sí? O sea, bioquímica, ¿verdad? Viene de la palabra vida, ¿verdad? Que conocemos, y la parte química, ¿sí? Química para la vida. Todos los compuestos orgánicos en los que se funda la vida son producto de la actividad biológica. A estos compuestos se denomina biomoléculas, que han sido seleccionados a lo largo de procesos de evolución biológica. Los enlaces interatómicos, la formación y la fuerza de enlaces, así como la reacción química o la reactividad química de las biomoléculas es similar a la de la materia inanimada, ¿sí? Se refiere en relación a las que no son, las que no tienen vida. Como la bioquímica tiene el propósito de explicar la estructura y funciones biológicas en términos químicos, en el tema revisaremos, ¿verdad?, los principios químicos en relación a propiedades biológicas, ¿sí? Para biomoléculas y demás. Tenemos entonces bioelementos. Ya vimos un poquitito acerca de bioelementos. Vamos a mirar otra vez. Son 27 elementos de la naturaleza que forman parte de seres vivos y son llamados bioelementos o elementos biogénicos. También es otro sinónimo que se suele utilizar. Vamos a ver cuáles son y vamos a ver un poquitito si existen una clasificación. Si existen. Tenemos la primaria. Entre la primaria consiste o contienen el 95% del peso de cualquier organismo vivo, ¿sí? Entonces, nuestros organismos tienen normalmente siempre o más cantidad de bioelementos primarios. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Por eso es que estos, o la mayoría de estas, se estudian en biología y en química orgánica. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan conectar más adelante o el día de hoy con los bioelementos para luego conectar con bioquímica 1 al ingresar. Secundarios, ¿sí? Constituyen el 4% del peso de cualquier organismo, ¿sí? Son fósforo también, azufre, calcio, sodio, etc. En algunos casos, entonces, el fósforo puede estar como primario, puede estar como secundario, ¿sí? Por eso es que se repite, lo mismo el azufre, ¿sí? Pero normalmente, si yo quiero clasificar como primario o secundario, va a depender mucho de las estructuras y demás. Pero lo que yo sí puedo confirmar que están como secundarios son calcio, sodio, potasio, cloro, yodo, magnesio y hierro. Sí que fueron unas cuantas que nosotros citamos en el resumen anterior, ¿sí? Y los oligoelementos, o sea, un bioelemento también podría ser un oligoelemento, vamos a ver dentro de un rato. Constituye el peso de o aproximadamente 0,1% de cualquier organismo, ¿sí? Y son el cobre, el zinc, manganeso, cobalto, molibdeno, níquel, silicio, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos ya acá bioelementos, son 27 aproximadamente, primarios, que son estas simples que estudiamos en orgánica, secundarios, la que no estudiamos en orgánica, pero son metales y no metales acá un poquitito. La única no metal que está acá es, en esta clasificación, obviamente, aparte del azufre y el fósforo, es el yodo,
¿sí? En cambio, en esta de acá, la oligoelementos, tenemos ciertos metales como el cobre, zinc, etcétera, que ya hemos visto anteriormente. Características bioelementos primarios, ¿sí? Hay cierta abundancia en la corteza terrestre, ¿sí? Esta era la que habíamos dicho nosotros, que eran carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera. Sus compuestos son polares, ¿sí? Como dice polar, se refiere a la carga, o sea, tiene carga, ¿sí? Positiva y negativa, lo que hace que estos compuestos sean solubles en agua, ¿sí? O sea, un bioelemento primario entonces es soluble en agua, ¿sí? El carbono y el nitrógeno pasan con facilidad del estado oxidado al reducido o viceversa, si hablamos de redox. Esto es importante en los procesos de obtención de energía, como fotosíntesis, respiración celular, que habrán dado ya un poquitito a ustedes o un poquito más, ¿verdad? En biología. El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno tiene pequeña masa atómica, lo que permite la variabilidad de valencias y moléculas grandes, estables y variadas, ¿sí? Bioelementos, los bioelementos se unen originando las biomoléculas, ¿sí? Que forman materia viva, ¿sí? Entonces ya vimos los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Eso es un bioelemento. Y luego tenemos la unión formando lo que llamamos biomolécula. Compuesto que habíamos visto, sí, este es el desglose del anterior. Como inorgánicos y orgánicos, ¿sí? Siempre cuando hablamos de inorgánico, directamente en la cabeza tienen que decir ya que el contrario es orgánico, ¿sí? Todos los compuestos que tienen carbono son orgánicos, ¿sí o no? No. No, profe. No, muy bien. ¿Cuáles no son, por ejemplo? Agua y sales minerales. El agua no tiene carbono luego. Un compuesto que tenga carbono y que no sea orgánico, ¿cuál puede ser? No, era metano, profe. No, metano orgánico. El dióxido de carbono. Muy bien, el dióxido de carbono no es orgánico y tiene carbono. El bicarbonato de sodio, por ejemplo, el ácido carbónico, esas no son orgánicas, Gina. Estaba en la primera clase de orgánica. Decía ahí abajito en rojo, creo que puse, no me acuerdo bien. Sí, así que tienen que estudiar, porque si no ustedes, aunque yo les ponga miles de ejercicios, miles de fotos, miles de cosas, si ustedes no ponen de su parte, no estudian, ustedes se van a ver perjudicados porque van a tener todo en la plataforma, pero no están aprovechando, ¿sí? Bueno, tenemos inorgánico, entonces como agua, sales minerales, que ya habíamos visto. Tenemos los famosos electrolitos, ¿sí? En el caso de orgánicos tenemos los glúcidos, ¿sí? Los lípidos y las proteínas, ácidos nucleicos. Unión de numerosos monómeros, ¿sí? Ya sabemos que los monómeros da, vamos a ver un ratito, los polímeros, ¿sí? Si yo uno monómeros, ¿sí? Voy a tener los polímeros. Vamos a ver ciertos polímeros, por ejemplo, macromoléculas formadas a base de moléculas más sencillas. Sí, o sea, un polímero es una macromolécula. La macromolécula está unida, ¿verdad? O está formada por moléculas más sencillas. Esa molécula más sencilla se llama monómero, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ratito. Algunas biomoléculas son de pequeño tamaño, como el caso del agua, ¿sí? Acá, este color rojo que ven acá es el oxígeno. Y este que ven acá, este gris, es el hidrógeno. Este enlace color negro que está aquí se llama enlace covalente. Es el enlace que existe entre dos no metales. En este caso es el carbono con el hidrógeno. Pero luego esto se uniendo, porque esta es una molécula de agua. Y vamos a unir una molécula de agua a otra molécula, a otra molécula, a otra molécula. ¿Para qué? Para obtener el agua como tal. Por ejemplo, otras moléculas son grandes, ¿sí? Moléculas de hemoglobina, que es una proteína, ¿sí? La hemoglobina, que sabemos que tiene carbono, que estos grises, vieron muchísima cantidad de carbono. Oxígeno, que son los rojitos, muchísima cantidad de oxígeno.
nitrógeno, ¿sí? Que es el azul, que tiene mucha cantidad de nitrógeno también. Y tenemos el azufre, ¿sí? Entonces, sabemos entonces que esta hemoglobina es una hemoproteína, ¿sí? En la sangre, ¿sí? Y bueno, a ver, vamos a continuar. Tenemos macromoléculas como el ADN, ácido desoxirribonucleico, que ya conocemos, habremos escuchado en algún momento. Sí, es una gran molécula orgánica formada por la mayoría de los casos de cientos de millones de átomos. Sí, están todas enlazadas. Fragmento de doble hélice del ADN como esfera de un átomo, ¿sí? O sea, este famoso tenemos ese doble hélice que parece así tipo un tobogán, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, son fragmentos, ¿sí? De almidón, ¿sí? Que es un polisacárido también. Tenemos acá vemos los enlaces alfa, etcétera. Sí, esto es nada más para conocer nomás, ¿sí? Pero sí tienen que saber claramente en qué se va a desglosar el almidón, si se desglosa o no se desglosa, si se hidroliza o no, etcétera. ¿Y qué es? Si es un polisacárido, un monosacárido, ¿qué es? Principales grupos funcionales de biomoléculas orgánicas. Tenemos el hidroxilo, que conocemos que es el OH, ¿sí? ¿Cuáles son los alcoholes? Tenemos el carbonilo. ¿El carbonilo cómo es? Tenemos así, ¿sí? Que tenemos depende. ¿Sí? Carbonilo va a tener depende de quién es. Esta, por ejemplo, que está acá, ¿qué es? Esta que está acá, antes que yo muestre qué es. Un aldehído, Vamos a ver si es cierto. Muy bien, un aldehído. Y esta que está acá, una acetona, muy bien. Está estudiando la compañera, una acetona. Sí, y después tenemos el ácido carboxílico, que es COOH, ¿verdad? Que ya conocemos, que es ácido orgánico. Tenemos el éster, sí, también, que tenemos acá, sí, que tiene 2 oxígenos unidos al carbono, que es el éster, sí. Y por eso hay que estudiar todo, para que vaya encajando de a poquito. Tenemos el amino, ¿cómo era? ¿Quién me dice? Recién dimos. NH2, NH2, muy bien, NH2 unido a algo, ¿sí? Perfecto. Que son las aminas, ¿sí? Acá, por ejemplo, aminoácido serina. Si se fijan acá tenemos un grupo ácido y tenemos un grupo amina, ¿sí? Acá se fijan, este es un nitrógeno y 2 hidrógenos. Este es ¿qué son estos? Son los oxígenos, ¿sí? Y este es su hidrógeno, pero este que está acá, no se nota nomás bien, pero este que está acá es más oscuro y nada, acá está. El carbono es más oscurito, el oxígeno más rojo, el hidrógeno es más claro y el nitrógeno es el azul, ¿sí? Este que está acá, mi señalero, que es un carbono, ¿sí? Este que está acá en el medio es un carbono y este tiene 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? El enlace covalente. Tenemos entonces los átomos que constituyen la molécula orgánica están unidas entre sí mediante enlaces covalentes. Este enlace se forma cuando los átomos del mismo o de diferentes elementos comparten electrones. Entonces, en castellano, el enlace covalente es un enlace entre 2 no metales, en donde se comparte el electrón, ¿sí? Los electrones pueden compartirse de un átomo para completar su última capa, ¿sí? Le llamaremos electrones de valencia. Los enlaces covalentes se representan mediante la raya, que simboliza un par de electrones. Los enlaces covalentes son muy resistentes en medio acuoso. Acá tenemos el carbono, que ya estudiamos nosotros. ¿Sí? El carbono tiene 4 electrones en su última capa de valencia, dice. Esta se da por configuración electrónica o para entender un poquito la estructura del carbono a través de, ¿cómo es? A través del átomo. Pero nosotros nos damos dentro de nuestro programa átomos en relación a estructura y tampoco damos propiedades ni tampoco configuración electrónica. Por consiguiente, es lo que está acá nomás, es lo que sale en el examen, ¿sí? O lo que te va a tener relación en el examen. Sí, por eso no entro mucho en detalle, porque si no voy a tocar un capítulo que nosotros desarrollamos dentro de nuestro cursillo. Acá tenemos entonces 1, 2, 3.
estos estos 4 se tienen que unir a algo. ¿Para qué? Para completar su octeto. Acá se unió a este rojito que viene a ser, puede ser hidrógeno. Y la unión de 2 significa una raya. O sea, cada vez que ustedes veían hasta ahora una raya, tenían que saber que eran 2 electrones. Si ven 2 rayas, o sea, un alqueno, por ejemplo, es porque tiene 4 electrones enlazados. Si ven un alquino, 3 rayas, son 6 electrones. O sea, cada vez que se ve una raya es 2 electrones, perdón. Van en par, o sea, es un par. Acá dice, es por esto que el carbono tiene 4 electrones de valencia y puede formar 4 enlaces covalentes. Entonces acá ya está la explicación de por qué ICO se forma 4, por qué no fue 5, por qué no fue 7, de dónde yo saqué ese 4, ¿sí? Entonces de a poquito se va enlazando varias cosas, ¿sí? Es por el tema de nuestro programa y demás, de repente una clase, en la clase 7 se entendió un poquitito más de lo que era la clase 2, en la clase 4 se dijo algo y en la clase 7, entonces se va uniendo, por eso el alumno tiene que estudiar todos los días. Enlace covalente ya sabemos que puede ser simple, doble o triple. El enlace covalente simple, cuando un átomo comparte 2 electrones, que está acá, ¿sí? El doble, cuando se comparten más de 2, o sea, 4, y el triple, ¿sí? Que comparte 6, que fue lo que ya me adelanté sin querer, ya dije. Entonces ustedes acá ya tienen la forma, ya van a conocer de a poquito cómo tendría que ser. ¿Vieron? Acá tiene 3 hidrógenos 4 en total. Acá tiene 2 y está unido a un oxígeno. Y acá está unido 2 carbonos, ¿sí? Y tiene 2 hidrógenos a los costados, ¿sí? Porque tiene que estar enlazado con algo, pues. Enlaces inter e intramoleculares. Bueno, el enlace entre moléculas, ¿sí? Vamos a mirar nuestra estructura para que se entienda a cuál se refiere. A ver. ¿Dónde está? Acá. Este enlace, vieron acá, tienen el carbono y el oxígeno y el hidrógeno. Este es el agua, ¿sí? Acá hay un enlace, que está en negro, donde está mi puntero. Este enlace se llama enlace covalente, ¿sí? Y es un enlace, vamos a ver de qué tipo. ¿Qué pasa? Este hidrógeno, donde está mi puntero color gris, se tiene que unir a este oxígeno de acá y así se van a ir enlazando las moléculas para formar el agua, ¿sí? O sea, yo tengo acá y este enlace entre este hidrógeno y este que está acá, vamos a ver cómo se llama, ¿sí? Habrán dado capaz ya un poquitito de esto en biología y si no, vamos a ir viendo. Tenemos la fuerza intramoleculares, interno, intra, externo. Inter, por ejemplo, puede ser covalente, iónico, y intra puede ser estos enlaces de hidrógeno, ¿sí? Enlaces, etcétera, ¿sí? Puentes disulfuro, a partir de grupos tiol muy resistentes a las proteínas, dice. ¿Sí? Ya sabemos los puentes de disulfuro cómo se dan, ya habíamos visto recién. El enlace de hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno se enlaza, o puentes de hidrógeno también llamado, depende del autor, es hidrógeno-nitrógeno, hidrógeno-oxígeno y carbono-oxígeno, dice acá, pero en realidad no, en realidad es nitrógeno-oxígeno y oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Y flúor-hidrógeno. Ese sería el enlace de hidrógeno, ¿sí? Pero bueno, tiene fuerzas eléctricas entre átomos con diferentes electronegatividad que da a la molécula una distribución diferencial de carga, por ejemplo, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Estos enlaces son las que nosotros más adelante vamos a comprender para ver qué tipo de carga va a tener nuestro aminoácido, nuestra proteína, etc. Así que tiene carga o no tiene carga. El enlace iónico, ¿sí? Por ejemplo, en moléculas que contienen COO negativo, este era de un ácido carboxílico, ¿sí? Y NH3 positivo era una amina, pero está cargada positivamente, ¿sí? Que en el agua se encuentran ionizados. Uniones hidrofóbicas por diferencia de solubilidad respecto al agua, membranas celulares, sí, hidrofóbicas. Tiene fobia al agua. Y fuerzas de Van der Waals, que son pequeñas fluctuaciones en la carga de los átomos. Entonces, en enlaces intramoleculares, entonces se puede dar entre moléculas, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, enlaces dipolo-dipolo, habrán escuchado en algún momento,
Y el enlace inter puede ser covalente, iónico o molecular. Va a depender del autor. O sea, va a depender de si cita todas o no cita todas. Enlaces de hidrógeno, dice, se forman al atraerse átomos unidos mediante enlaces covalentes polares. ¿Covalente qué significa? Covalente en castellano significa no metal y no metal. ¿Y polar qué significa? Que existe una diferencia de electronegatividad, ¿sí? ¿Y qué significa la electronegatividad? Significa la tendencia del átomo a atraer los electrones hacia sí mismo, ¿sí? En castellano, cada átomo pues, tiene su núcleo interno, ¿verdad? O sea, un elemento. Tiene un núcleo y tiene una corteza que ustedes en el colegio llamaban a capa de valencia o orbitales le llamaban también en el colegio. Entonces, dentro tenemos el núcleo, dentro del núcleo tenemos los protones y los neutrones. Sí, yo eso expliqué en una clase, en la primera vez que en mi pizarrón expliqué eso, cuando dimos redox, parece que fue. Bueno, dentro del núcleo tenemos protones y neutrones. Alrededor del núcleo tenemos los orbitales. En los orbitales tenemos los famosos electrones, que son las que se van a utilizar para unir a los elementos. Si existe una diferencia de negatividad entre los átomos que se enlaza, vieron acá el negativo es más grande que el positivo, porque el negativo atrae hacia sí los electrones, ¿sí? Y bueno, esta unión entre este negativo y este positivo, ¿esto qué significa? Vamos a suponer que este es el agua. El oxígeno es negativo y el hidrógeno es el positivo. Entonces, el oxígeno no se va a unir a otro oxígeno en el agua, no, se va a unir a otro hidrógeno. Y este enlace que ven acá, este puntito, ¿sí? Este enlace se llama enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, que va a ser entre un hidrógeno, un flúor, entre un oxígeno o entre un hidrógeno y un nitrógeno. ¿Sí? Solamente en esos tres casos se da. Luego tenemos enlaces iónicos o interacciones ácidas-bases. ¿Sí? Este también habíamos visto nosotros un poquitito ya en ácido-base. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Teníamos el tema de Arrhenius, Bronsted y Lowry. ¿Sí? Todo se va enlazando. Por eso el alumno tiene que conocer, tiene que estudiar para entender un poquitito más. ¿Sí? Bueno, con esto después vamos a terminar dentro de un ratito ya. Los grupos ácidos en medio acuoso, la función pH del medio, ¿verdad? Pierden hidrógeno, se ionizan. Por ejemplo, este que está acá, sí, que tenemos acá, este es el carbono, este es el oxígeno, este es el oxígeno, ¿sí? Este oxígeno perdió un hidrógeno, ¿sí? Acá está. Este es el grupo COOH tenía que ser, pero perdió el hidrógeno, ¿sí? Y bueno, y este de acá, que es un grupo positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ganó un hidrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ácido y base conjugada, ¿sí? Entonces, esa sería la explicación. Pero en relación al enlace iónico se da entre metal y no metal. Bueno, agua y sus funciones biológicas entonces. Tenemos, constituye el 75% del peso del organismo. Las especies, ¿sí? Que todas tienen, ¿verdad? El tipo de tejido, ¿sí? La edad del individuo, ¿sí? Todas estas influyen dentro del porcentaje, ¿sí? Donde no es que el 75% hay en todo el cuerpo, no, va a depender mucho realmente de qué estamos hablando, de quién estamos hablando o de qué tipo de persona, animal, de una hoja, de una planta, de un insecto, etcétera, ¿sí? Propiedades del agua, que ya sabemos algunas cuantas, ¿sí? Vehículo de transporte, medio de reacción, se puede usar como un medio de reacción, acelerando o desacelerando algo seguramente. Reactivo, especialmente reacciones de hidrólisis, ¿sí? Las hidrólisis ocurren con agua, ¿sí? Y regulador térmico, ya sabemos nosotros que nosotros agregamos agua fría, agua caliente para regular las temperaturas. Tenemos acá otra vez nuevamente el oxígeno, ¿sí? En un modelo de bolas tenemos el hidrógeno y el otro átomo de hidrógeno, ¿sí? Bueno, en el caso de formación del agua, en una reacción química ya sabemos cómo se obtiene, ¿sí? Hidrógeno más oxígeno me da el agua, ¿sí? ¿Vieron? Necesito 2 de hidrógeno por cada un átomo de oxígeno. Pero como vienen da 2, necesito entonces 2 por cada uno, ¿sí? Porque yo sé que el oxígeno no viene solo, el oxígeno viene de a 2.
¿sí? En reacciones químicas tienen que mirar. Bueno, la molécula del agua es una molécula angular, se refiere a la formación de ángulos. De esta forma se da. Si tenemos el oxígeno, que tiene carga negativa, este es sigma negativa, y tenemos este hidrógeno, que es de carga positiva. Esta carga positiva negativa se refiere a la electronegatividad, que ya había dicho que era la relación que existe entre las capas de valencia o los orbitales que atraen electrones ajenos. Y acá este ángulo es de 105. Cuando el ángulo es 105, la molécula directamente o la geometría de la molécula se llama molécula angular. Vamos a hablar de los ángulos. Hay lineales, que vienen a ser ángulo de 180, hay piramidales, bipiramidales, etc. Pero en este caso estamos hablando del agua nada más. Puentes de hidrógeno que ya recién vimos. ¿Vieron cómo se une? Acá se ve mejor, más lindo. Esta agua que yo tengo mi puntero acá, que es rojo con dos blanquitos, los blanquitos simbolizan el hidrógeno, por eso es positivo. La roja simboliza el oxígeno, por eso es negativo. Hace girar esta molécula. ¿Para qué hace girar? Para que el hidrógeno se una por puente de hidrógeno a este oxígeno, ¿sí? Las moléculas de agua se unen entre sí a través de hidrógeno, ¿sí? Que son responsables de muchas de sus propiedades físicas, como sus altos puntos de congelación, ebullición, tensión superficial, calor efectivo, etc. ¿Sí? O sea, el de hidrógeno es un enlace más débil que el enlace covalente, pero el puente de hidrógeno es la que ayuda, ¿verdad?, al tema de la congelación, la ebullición y demás. ¿Por qué ayuda y por qué no ayuda? Porque es el primero que se va a romper. ¿Por qué? Porque es más débil. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es llamado también fuerza intramolecular, entre moléculas, ¿sí? Y la fuerza intermolecular es la que está acá, que es enlace covalente. Parece medio un trabalenguas, yo sé, pero tienen que volver a escuchar nomás la grabación otra vez de la clase y tienen que volver a escribir otra vez. En este caso tenemos la misma cosa, va mostrando el oxígeno y el hidrógeno para que puedan observar un poquito mejor, ¿sí? Y hasta acá dejamos. Este que dice funciones biológicas del agua, vamos a estudiar en la siguiente clase, ¿sí? En la siguiente clase yo les voy a mandar el enlace. Entonces nos quedamos hasta el número 24. Y la siguiente clase es bastante extensa, ¿sí? Tiene 54. Así que vamos a tratar de empezar a las 4 puntual, ¿sí? Y vamos a ver qué onda después, no se preocupen. Y vamos a ver también el tema de los examencitos que dije, ¿sí? Ah, gracias, Brian. CO2 dice, perdón, ahora reciente leí. Profe, ¿qué Perdón, día perdón. vamos a tener otra vez la reunión? Porque nosotros Y ya el otro terminamos. lunes, este lunes. Sí, pero yo voy a mandar el enlace. Sí, en las otras clases terminaron todo ya seguro. Hoy, ¿verdad o no? La semana pasada terminamos, profe. O sea que tenemos toda esta semana, por decirte, libre. Así cualquier día, si es que a vos te parece. Nos podemos reunir. Ah, y voy a mandar un mensaje en el grupo con 2 días probables y después ustedes deciden, ¿sí? Y por mayoría, de los que siempre se conectan, ¿sí? Porque si estamos 100 en el grupo, no son 100 los que se conectan, siempre son 30 nomás. Entonces ustedes son los que van a decidir en conjunto el tema del día, ¿sí, mam? Y luego vamos a volver a tener, no hay problema. Después ustedes me dicen, profe, ¿qué posibilidad hay de tener una clase de, no sé, estequiometría porque no se entendió? Algo más, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a tener otra, no hay problema con eso. Yo una vez a la semana tengo Profe. tiempo para ustedes. Sí. Sí, decime. La parte de teoría saldría también en el examen. Sí, todo esto que yo dije hoy. Y la parte de teoría de las demás también sale en el examen, suele salir. No es solamente ejercicio. Puede salir cuánta molaridad o qué es molaridad, todo eso puede salir en el examen. Dale, profe, gracias. Dale. Entonces puede salir en el examen todo eso. El tema nomás es que puedan estudiar ustedes, obviamente, ¿verdad? Y que puedan, ¿cómo se dice? Practicar, ¿sí? Y nos vemos entonces. Vamos a ver si damos clase el lunes y le voy a estar escribiendo, ¿sí? Pero yo voy a mandar el enlace y todo, después obviamente alzo todo en la plataforma por ahí, si es que de repente de los 20 solamente pueden solamente pueden 12, qué sé yo. Vemos para hacer con esos 12 y los demás después ven, no hay problema con eso.
Y después vamos a hacer los exámenes que dije que voy a alzar en plataforma, algunos así de a poquito, ¿sí? Nos vemos entonces. Chau. Gracias, profe. Ya, Chao. profe, Gracias, gracias. profe. Chao.